tardes, jóvenes. Buenos días para los que estén en Alemania, en India, donde estén. Se sorprenderán que me estoy comunicando con ustedes por este medio. Sin embargo, he recibido tantos y tantos mensajes de ustedes que tienen dificultades entendiendo lo que es resumir un caso, que pensé la alternativa de que me vean y puedan entenderlo. Se preguntarán por qué tenemos que resumir casos en los cursos de justicia criminal. Pues sencillamente las leyes las establecen los tribunales, esencialmente mediante su interpretación. ¿Qué vamos a aprender aquí? Primero, el primer problema que tienen ustedes, ¿cómo buscar un caso? Recibí una lista de los casos que no he encontrado y una estudiante, que ya sabe quién es, me envió la lista y me dice, profesora, no he encontrado algunos casos. Y de esos algunos solamente había encontrado 2 y yo le asigné 16 casos, así que imagínense. Tenemos que aprender los que van a seguir en el campo de las ciencias de justicia criminal. Si van a hacer una maestría, tienen que saber cómo buscar los casos. Y los que van a seguir como abogados tienen que doble saberlo, porque es bien necesario que ustedes los conozcan y sepan. Cuando hablamos de casos, estamos hablando de jurisprudencia. Esa palabra es una palabra un tanto extraña. Vamos a pasar a postearle las transparencias. No me van a ver, pero van a escuchar mi voz. La jurisprudencia es la que establece cuál es la doctrina que va a dirigir un caso. Se refiere a ese razonamiento que hacen los jueces. A veces vemos casos que nosotros diríamos que se deben resumir y se deben decidir de otra forma, pero lamentablemente no es como nosotros queremos. En Puerto Rico hace varios años, hace como 3 o 4 años, ocurrió el caso Pueblo versus Ustache, que se exploró la figura del cooperador. Ese caso tenía cerca de 100 páginas. Entonces, si yo le asigno ese caso a ustedes cuando ven las 100 páginas se me van a asombrar. Sin embargo, esa doctrina estableció lo que es la figura del cooperador, que por cierto, en el Código Penal Nuevo del 1912 se eliminó, y estableció además cómo se llevan los casos en vista preliminar ante un tribunal bajo ciertos preceptos. El que decide un caso a nivel de Puerto Rico es el Tribunal Supremo. Es el último eslabón dentro de la cadena de tribunales que decide, que es final y firme su decisión. Cuando hablamos de jurisprudencia estamos hablando de qué argumentos jurídicos sostienen la decisión, en qué se basaron los jueces para llegar a las conclusiones. Eso también se conoce como el ratio decidente o el holding del caso. Los casos se conocen como casos normativos y es la parte más importante de una decisión judicial. Cuando hablamos de casos, un ejemplo que yo siempre doy en mis clases es que durante 20 años estuvo la doctrina de mutuo consentimiento para los casos de divorcio. Esa doctrina no estaba en ningún código penal, no estaba en ningún código civil y divorciábamos por mutuo consentimiento. Posteriormente, el año pasado, la Asamblea Legislativa decidió añadir como causal el mutuo consentimiento. Sin embargo, estábamos divorciando hacía 20 años por mutuo consentimiento. Por eso es bien importante que los casos se leen. Los que van a estudiar derecho tienen que estar leyendo continuamente. En Puerto Rico el tribunal máximo que tenemos es el Tribunal Supremo. En Estados Unidos el Tribunal Supremo Federal. Cada estado tiene su Tribunal Supremo. Cuando hablamos de Tribunal Supremo Federal, es aquel tribunal donde están todas las naciones, todos los estados, Texas, Miami, etcétera, que han logrado lo que se llama la famosa Unión Americana, donde los jueces federales hacen unas determinaciones. Para que conozcan cuánto nos afecta una decisión de un Tribunal Supremo Federal, piensen en el caso Roe versus Wade, que es el caso que garantiza que la mujer tiene un derecho a abortar. Y ese
buscan la información de Roe versus Wade y le va a aparecer. Las opiniones del Tribunal Supremo de Puerto Rico son obligatorias, o sea, que obligan a fiscales a radicar su caso, obligan a los jueces y nos obligan a nosotros a cumplir con un caso. Uno de los casos más interesantes que hemos tenido en Puerto Rico y que ahora está tomando auge es que querían aplicar la ley 54 a una pareja del mismo sexo, en este caso de Yauco, una pareja de varones. Eso hace 4 años. Aplicarle que la ley 54 en su violación por una pela que se dieron mutuamente aplicaría a una pareja homosexual. ¿Qué dijo el Tribunal Supremo? No. La ley 54 no puede aplicarse a parejas del mismo sexo. Por unos planteamientos, entre otros, que es violencia doméstica, y reconozcamos que en Puerto Rico no se reconoce esa relación de pareja del mismo sexo, que yo sé que posteriormente eso va a cambiar y ha ido modificándose en distintos estados, y yo creo que Puerto Rico no va a ser la excepción. Si son parejas, ¿cuáles son los criterios de ley 54? Que hayan tenido una relación sexual, that's all. Por lo tanto, las parejas, ¿acaso las parejas del mismo sexo no sostienen algún tipo de relación sexual? Pues eso es una pregunta que se la dejo para que la analicen. Cuando hay controversias, el Tribunal Supremo toma decisiones. Esas decisiones, que se conocen como las DPR, en los análisis que vamos a tener posteriormente, son las que tienen fuerza de ley. Cuando el tribunal decide mediante sentencia, ese caso es vinculante, pero no es obligatorio. Recuerden siempre ese punto. ¿Por qué leemos decisiones del Tribunal Supremo? Porque son las que sientan las bases del ordenamiento jurídico en Puerto Rico. ¿Qué problemas ustedes me han dicho con los dichosos casos? No los encuentran, les he explicado 1000 veces cómo buscarlos. Son muy largos, son muy amplios. ¿Y qué es un DPR? Un TSPR, que es un JTS. Básicamente son la forma y manera en que conseguimos los casos. Y no es tan difícil, es que se me asustan. Si saben chatear, levantar videos en Facebook y buscar a sus amigos, pueden conseguir la información fácilmente. Y más aquí en la universidad. Lo que yo le estoy asignando para leer, cuando leen 120 DPR, 116, eso se le conoce como la cita del caso. Cuando hablamos del número 120, nos estamos refiriendo al tomo. ¿En qué tomo aparece? Porque es una serie de libros. DPR no es otra cosa que Decisiones de Puerto Rico, pero está abreviado. Y el número final, 116, es el número de página donde empieza el caso. Así que un caso de 100 páginas va a estar desde la página 116 hasta la página posiblemente 215, porque son 100 páginas, ¿ok? Hay otras publicaciones, como son los JTS, que ya casi no se consiguen, y las de TSPR, que es del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que esas son desde el 1998 en adelante. Los DPR están desde el primer caso que hubo en la isla, o sea, tomo 1, 1 de enero del año 1900 hasta el momento. Y hay casos que yo estaba revisando anoche para un caso que tengo de una reivindicación que están siendo todavía normativos. La opinión que se dio en 1942 prevalece. Y eso es bien interesante. La JTS es una agencia particular privada que también publica casos. Esos son como unos journal. Pero básicamente a los que yo le dirijo siempre, a los DPR, que los tienen acceso aquí en la universidad, bajo microjuris, y a los TSPR. ¿Cómo busco los casos? Esa es la pregunta de los $64,000. Colegio de Abogados de Puerto Rico, CAPR, publica casos. Ustedes pueden ir al www.capr.com y ahí consiguen casos, no tan viejitos como en microjuris, pero los consiguen. Lexjuris.com también es otra área y propuesta gratuita que es bien fácil conseguir casos, pero esos casos están del 95. O sea, casos antes del 95 no los van a conseguir allí, los van a conseguir solamente en microjuris, con un problema. Microjuris conlleva un costo.
Si usted es estudiante de la universidad, usted los accede gratuitamente. De lo contrario, si no me sabe acceder, se los van a cobrar. Y un caso de microjuris sale en $8.95, el más barato. Si es el de Pueblo versus Sustache, le puede salir en $20. Ok, ¿cómo entramos a los casos? Primer paso, busquen la página de la Interamericana. No ponen ponce.inter.edu. Después van a buscar en la parte de abajo de nuestra página que dice CAI y entre paréntesis dice biblioteca. Entran allí, le dan clic. Después van a seleccionar acceso remoto. Si no me seleccionan acceso remoto, los casos les van a salir con costo. Tienen que entrar por acceso remoto. Va a buscar allí el área de derecho, donde dice derecho, y le da un clic. Inmediatamente le van a pedir su número de estudiante. Y tiene acceso a todas las áreas de búsqueda de casos, tanto estatales como federales. Ya encontramos allí la palabra microjuris, que es una fuente de búsqueda de casos. En microjuris o microjuris, usted le va a dar un clic y espera que suba, que allí tiene Venezuela, Chile y otros países, y va a marcar la palabra Puerto Rico. Inmediatamente le va a salir una pantalla con una información en la parte de arriba. Ustedes van a escoger IntelliSearch. IntelliSearch es la búsqueda inteligente porque es la forma más rápida de conseguir los casos. No me escriban los casos por la cita, por DPR, porque me la escriben mal. Porque tiene que ser 120 espacio D.P.R. espacio y página, y muchas veces me escriben mal la cita y no aparece. Mi recomendación, escriban los apellidos en IntelliSearch, buscan el icono donde dice DPR y le van a aparecer todos los casos con Ruiz Soler. Por lo general es solo uno. Si le aparecen varios, se deja entonces llevar por la cita. Es bastante fácil y competitivo conseguir los casos. Ahora vamos al BEMBE. ¿Cómo resumimos casos? Todos me han expresado dificultad dificultad resumir. Yo le envié por email lo que yo quiero en los casos. Los casos, lo que ustedes tienen que entender es que esto es una novela que tiene unos muñequitos. Dentro de esos muñequitos usted va a tratar de entender el caso, lo que ocurrió, para que pueda entender por qué el juez llegó a esa conclusión. Y me explico, le voy a hacer un cuentito corto sobre un caso. Yo leí un caso de una amante que tenía una relación con un señor por años. Incluso ella le cuidaba a los hijos y la otra, la esposa oficial, sabía que ella existía. En Puerto Rico se conoce esto como concubina, la pareja de un hombre casado. Esa concubina, cuando se estaba construyendo centro médico, ella vendía almuerzos a los que trabajaban en centro médico y ganaba su chavito con una cafetería que tenía y sostenía al marido, que yo no sostengo nada, lo mando para la poja, pero lo sostenía al marido y a la otra mujer y a los hijos cuando él no trabajaba. ¿Qué pasa? Da la mala pata que se muere el señor y entonces los hijos estaban disfrutando de una herencia, pero ella fue más lista que esa. No. Esa herencia que ocurrió, que él tiene, yo la sudé, si yo estuve vendiendo almuerzos y trabajando y cuidándolo a ustedes, a mí me debe tocar algo. ¿Qué hicieron los hijos? No le dieron nada. ¿Y qué hizo ella? Demandó. El tribunal evalúa, y aclaro que las concubinas no tienen derechos automáticos, hay que ir al tribunal. El tribunal evalúa y dice, mira, si con esta señora lo que se hizo fue un enriquecimiento injusto, la familia se enriqueció de ella, porque ella fue la que trabajó. Por lo tanto, vamos a ver qué por ciento le toca a ella, del trabajo que hizo junto con la esposa y el concubino. En ese momento el tribunal decidió que le iba a tocar un por ciento a la esposa del concubino, a la concubina le iba a tocar un por ciento de la herencia. Aclaro. Lo que quiero que entiendan que esto es una novela, jamás ustedes se hubiesen imaginado que habría un caso de ese tipo, ¿verdad? Y segundo, que para las
mujeres que viven en una relación de concubina, la única forma que tienen para que le toque algo si muere el concubino es yendo al tribunal, que no es automático. Y tienen que demostrar que hubo un enriquecimiento injusto. Si no lo demuestran, no vamos a ningún sitio. Vieron que los casos es una forma de, es como una novela. Vean los casos como una novela y van a poder hacer un resumen, que es lo que yo quiero que en los casos ustedes entiendan por qué vino el caso. ¿Por qué si fulano mató con un auto a un individuo paga 3 años de pena, mientras que el que lo mata con un arma tiene una pena mínima de 8 años, o de 20 años, o de 40 años? Ahora con el código nuevo son 40 años o más, ¿no? Pero es lo que tenemos. Ahora son 50, corrijo. O sea que antes era 12 años. Si usted tenía una pelea y mataba a alguien, 12 años de pena. Ahora la pena ha aumentado con el nuevo código. Pues ¿por qué el juez llega a esa conclusión? ¿Por qué el juez llega a una conclusión que la persona no tiene que pagar responsabilidad, que fue por defensa propia? ¿Son concurridos los 12 años? Sí, y a cumplir cuando son, muy buena pregunta, cuando son 50, ahora con el asesinato en segundo grado, son 50 años la pena mínima. Yo tengo ahora un caso de asesinato que estoy tratando de, asesinato en primer grado, son 99, estoy tratando de manejarlo a ver si puedo llegar a un acuerdo, y el tribunal está pidiendo, el fiscal me está ofreciendo 50 años a cumplir. O sea que esos van a salir ya esqueletos. Pues voy a tener que ir a juicio a ver si puedo dirimir la prueba, porque la prueba está, hay unos testigos allí que quizás pueda atacarlo y dirimir su credibilidad, pero esto no es fácil. Yo espero también que se enmiende el nuevo código. Las penas del nuevo código son terribles, no rehabilitan. Yo creo en la rehabilitación una vez, pero es interesante. Vamos al resumen. Tenemos 3 opciones dentro de un resumen, que son los distractores, resumir y subrayar. Siempre yo he recomendado, yo por lo menos soy bien visual, yo bajo los casos, los imprimo y los leo, pero hay algunos que pueden leer en la pantalla. Mis casos están rayados por todos lados. Cuando hablamos de distractores, tenemos que identificar las respuestas que son distractoras para hallar la correcta. O sea, eliminar aquello que no se entiende. Pero no me lo vayan a eliminar todo porque se me daña el caso. Después lo que hacemos es resumir. Entender aquel lenguaje del caso, que a veces los abogados escribimos cosas como que no se entienden. Escribir lo que usted entienda del caso. Los muñequitos, pero los casos me los tienen que leer completo. Si no me los leen completos, no lo van a entender. Recuerden que es una novela, como las novelas que ustedes ven en la televisión. Otra forma es subrayar el texto, lo subrayan en amarillo y en una esquinita escriben lo que entendieron. Los casos son la mejor fuente de aprendizaje, no necesitan un libro de texto. Por eso es que se le asignan. Y hago siempre esa aclaración, traten de resumir la mayor cantidad de casos que se le asigna. Si tienen dudas o preguntas, me los van a enviar por email y yo le aclaro en cuanto a la presentación, que allí no habría ningún problema. ¿Por qué es importante resumir la jurisprudencia? Miren, si no leen los casos, no van a entender el derecho. Derecho sin caso no es derecho. Y muchas veces, para resolver las cosas más simples, tenemos que entender el derecho. Por ejemplo, para usted hacer una alegación de que usted tiene problemas mentales y mató a la persona en defensa propia, usted tiene que hacer alegación y aceptar todos los hechos. Si acepta los hechos, está aceptando que usted lo hizo. O sea que son unos análisis que usted tiene que hacer. Eso se lo aclaran los casos, el porqué. De los casos le aclaran el porqué del Código Penal. Hay tantos casos civiles como penales, pero lo que aquí nos concierne a nosotros ahora son los casos penales. Los casos conllevan un % de la nota. En todos los cursos que yo estoy dando, quien redactó el curso le dio un % de calificación a cada uno de los casos que se resumen. El primer caso que usted resuma va a ser un caso quizás difícil, poco entendible, pero ya el último lo va a entender mejor.
Y yo considero todo eso. Yo considero que ustedes no son abogados y que poco a poco van a ir aprendiendo. Para que ustedes entiendan el derecho penal para el examen final, pues el estudio de los casos les va a ayudar. Y lo que asignamos son 16 casos para todo un semestre. O sea, los estudiantes de la Escuela de Derecho tienen por lo menos 175, 170 por cada clase que estén tomando. Y la ventaja del caso también es que usted va a estar mejor organizado al resumir. Vamos a los métodos de resumen. Está el método FTA. Ese método básicamente lo que hace es organizar el caso de acuerdo a el bosquejo que yo le envié por su email. Es un poquito complejo, pero da la forma para que usted lo pueda entender mejor. Ese tiene la secuencia que tiene el caso en el tribunal, los hechos, cuál es que determinó el tribunal y una conclusión. Ese método, aunque se ve difícil al principio, posteriormente usted puede desarrollar una capacidad para entender la novela, que es un caso. El método DHA es el método de resumen. Este tiene está organizado solamente en partes objetivas. El problema de este método es que ustedes lo que hacen es que van al caso, me cortan un pedazo, le dan un cut and paste y me ponen las cosas en el caso. Yo le envié a ustedes un resumen que yo hice de un caso. Mi sugerencia es que lean el caso y vean cómo en una página yo resumí 40 hojas, páginas. Por lo tanto, esa es la idea y este es el método que estamos utilizando. Que carezca de información, se le puede quedar algo. Yo no pretendo que ustedes sean abogados. Lo que yo pretendo es que entiendan qué pasó en el caso y qué concluyó el tribunal. Y básicamente ese es el método DHA. Vamos a un ejemplo. Tenemos el caso de Pueblo versus Candelario Ayala. Este caso tiene una cita del Tribunal Supremo. 2005 TSPR 165. Ese caso quiere decir que ocurrió en el 2005, que fue, y está en el Tribunal Supremo en la página 165, que eso está en línea. Y bajo DPR, ese está en el tomo 166, página 118. Para que ustedes vean que tienen citas iguales. Usted puede ir al citatorio de Microjuris y le da las citas en JTS, en TSPR y en DPR. Pero en una de esas dos lo puede conseguir. ¿Cómo resumimos este caso? Vamos al método. ¿Qué decidió el tribunal? El tribunal decidió confirmar lo que había dicho el juez de primera instancia. Eso es lo único que usted tiene que escribir. Eso quiere decir que yo parto de la premisa que usted leyó el caso. Vamos entonces al resumen de hechos. El 16 de marzo se presentó una denuncia contra el imputado por la comisión del delito de violación técnica. Ahora eso se llama agresión sexual. Cuando hablamos de violación técnica es sostener relaciones con una persona menor de 16 años. Ahí no hay que probarse nada. En el 1992, como en el 93, se hace un análisis de la prescripción de los delitos y en aquella época los delitos eran a los 5 años. Y se hace una secuencia también de desde cuándo es contado la fecha de la prescripción de un delito. O sea, el delito prescribe desde que se comete, se empieza a contar hasta que se le radica la denuncia, que eso era lo que estaba exigiendo Candelario Ayala. Candelario Ayala, presentó una moción desestimando, basado en que los delitos que él había cometido de violación técnica habían prescrito. Una cosa que no sabía, pero ya posteriormente le voy a indicar. Candelario Ayala estaba aplicando retroactivamente una ley que le favorecía. Esto es cuando estamos hablando de leyes ex post facto, que las leyes ex post facto aplican cuando favorecen al acusado. Siempre se pueden aplicar retroactivamente si favorecen al acusado. En primera instancia, el tribunal denegó la desestimación. Indicaron que le podía aplicar una ley retroactivamente que ampliaba los términos prescriptivos.
El Tribunal de Apelaciones lo confirmó cuando Candelario Ayala, que es el proceso del trámite procesal del caso, llega al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo discute lo que es derecho sustantivo y lo que es derecho procesal. Cuando hablamos de derecho procesal, estamos hablando de cómo se lleva a cabo una acción en un caso o la aplicación del derecho, y cuando hablamos de derecho sustantivo estamos hablando de la ley. El tribunal concluye que la cláusula contra las leyes es post facto, o sea que las leyes no pueden ir hacia atrás cuando se crean. Establece la aplicación a leyes sustantivas, o sea, a delitos. En este caso, si él había cometido un delito en el 2005 y el delito del 2005 tenía una pena menor que un delito posterior, él podía ajustarse a la pena del delito posterior. Eso es lo que establece la ley. El tribunal dijo que es constitucionalmente permisible que se amplíen retroactivamente los plazos prescriptivos en situaciones como el caso de Candelario Ayala, y se basa en un caso de California que habla sobre leyes post facto del 2003. Aclaro, los casos federales no sientan jurisdicción de los estados, no sientan jurisdicción en Puerto Rico, pero pueden utilizarse para aclarar el derecho o para convencer. Que determinaron que se podían extender la prescripción, ¿verdad? El método, básicamente hay un método que se llama HM, que es el método que gira para buscarle la lógica al examen. Yo en ese me colgaría porque básicamente ese se utiliza en los exámenes de escoge, y es lo mismo que se aplicaría también en los casos. Usted puede aplicar HM en términos de buscar la lógica del caso. ¿Por qué se decidió? Y muchas veces la lógica del tribunal no coincide con la de uno. Yo he estado en casos que yo digo, ¿por qué los resolvieron de esa forma? Debieron resolverla de esta, pero el tribunal es que determina. Y es lo que tenemos que seguir los abogados, y tenemos que seguir los investigadores. Tienen que seguir también los fiscales, tienen que seguir la policía de Puerto Rico. Muchas de las preguntas que yo le hago a los estudiantes es cuándo usted puede, si usted es un funcionario del orden público, cuándo usted puede arrestar a una persona. Así que le dejo con esa para que busquen la información y me la envían por email. ¿Cuándo es que se puede arrestar a una persona? No siempre un funcionario del orden público puede arrestar a una persona. Para arrestarla tiene que conocer qué delitos son graves y qué delitos son menos graves, porque las reglas establecen la forma y manera. Vamos a la forma estructural para que sepan. El examen de este curso es un examen final custodiado, y básicamente corre de esta forma. Van a tener una situación de hechos, van a tener unas preguntas y usted va a tener que dar una respuesta. Dentro de esa respuesta usted va a hacer un análisis, que es el mismo análisis que haría dentro de un caso. ¿Qué figura jurídica se discute? Cuando hablamos de figura jurídica, estamos hablando de ¿qué? Delitos. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los elementos de los delitos? Como yo le expliqué ahorita, para una violación técnica se da cuando se sostiene relaciones sexuales con una menor de 16 años. Ahí no hay que probar más que hubo relaciones sexuales y que fue con una menor de 16 años. Eso sería los requisitos del delito. ¿Y qué análisis? ¿Cómo se configura el delito en estos hechos? Pues porque Candelario Ayala sostuvo una relación con unas menores de edad. Y con eso se configuró. ¿Qué se concluye? ¿Procede que se acuse? El tribunal concluyó que sí, que procede que se acuse porque los delitos no habían prescrito. Y ante eso quiero adelantar que cuando son menores, el delito empieza a prescribir después que las menores advienen la mayoría, o sea, advienen los 21 años. Mientras sean menores, el delito no prescribe, aunque hayan pasado los años que hayan pasado. Es después de la minoridad, digamos que hay una prescripción después de los 21 años, una agresión sexual, pues a los 5 años posteriores, la que fue agredida sexualmente puede hablar y presentar su caso.
Delito tardío es más difícil de probar, pero así lo establece la ley. Contra los menores, casos que se han cometido contra menores, no corre la prescripción hasta que vengan a la mayoría de edad. Básicamente, si usted sigue esa estructura contestando su caso, se le va a hacer bien fácil. Busca la situación de hechos, va a buscar dentro de la situación de hechos la figura jurídica, que son los delitos, va a buscar el análisis si están los elementos que se establece del delito. Por ejemplo, robo. Robo es cuando una persona sustrae pertenencias de otra persona, pero tiene que ser sustraerlo, o sea que se las tiene que quitar a la fuerza por intimidación y tiene que estar la persona, mientras que apropiación ilegal no tiene que estar la persona, que esas son las dos diferencias. Pues usted tiene que cotejar si esos elementos están, si se sustrajo o se usó violencia e intimidación, o si no fue en la presencia de la persona. Y cuanto al análisis, pues cotejar si se configura el delito, si los hechos lo configuran y qué concluye el tribunal. No es tan difícil, ¿verdad? Es relativamente fácil. Ustedes dirán, para los que están en esto, le agradeceré que me envíen las preguntas o dudas. Yo espero que no tengan más dudas ahora, que sean menos. A mi email, que todos lo saben, y yo le abrí unos foros. Los foros, hay un tablón para la expresión pública para presentar sus quejas relacionado con los delitos y con todos los asuntos del caso. Yo espero que esto le haya ayudado. Por favor, en el foro me explican si le ayudó, lo postean, qué otras cosas quisieran saber para ir mejorando. Me vieron la cara, así que estamos siempre para servirle. Ustedes tienen mi celular y mi teléfono personal, así que agradecida y que tengan todos un buen día.